Quiero iniciar diciéndoles, hermanos, que de Jesús nosotros aprendemos mucho. Del Señor nosotros aprendemos mucho. Del Señor, por ejemplo, nosotros aprendemos mansedumbre. Amén. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Del Señor también aprendemos a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos enseña también a perdonar. Del Señor aprendemos sabiduría, del Señor aprendemos obediencia también. Del Señor aprendemos muchas cosas. Aleluya. Pero una de las cosas que el Señor nos enseñó fue a tener misericordia por las demás personas. El Señor nos enseñó, y de lo que aprendemos del Señor es a tener amor hacia el prójimo. El Señor nos enseñó sobre la importancia de darnos por otras personas, ¿cierto? Darnos por otros, ayudar a otros, extenderle la mano a otras personas. Y cuando hacemos esto, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nos negamos a nosotros mismos por amor a otras personas, cuando hacemos esto, estamos demostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que estamos demostrando. Y demostramos el amor de Cristo en nuestras vidas en medio de una sociedad que está muy falta de amor. ¿Ha notado usted la falta de amor que hay en el mundo, en la sociedad en la que vivimos? Demostramos el amor de Dios en medio de una sociedad, hermano y hermana, egoísta, donde cada quien vela por lo suyo, donde si aquello no es mi problema, entonces a mí no me importa. Donde si un matrimonio se está destruyendo y no es el mío, pues ya, y lo siento mucho. Pero hasta ahí llegamos, nada más, eso es todo lo que decimos. Donde si no es mi hijo, el que no está en las drogas, entonces lo siento mucho por aquella mamá y por aquel papá. Pero nada más, eso es todo, hasta ahí llegamos. Cerramos las cortinas de nuestra casa, cerramos la puerta de nuestra casa, y lo que hay de esa puerta para adentro es lo que me importa. Y lo demás que cada quien ve a ver cómo hace. En medio de esa sociedad que estamos viviendo, tenemos que ser, hermanos y hermanas, el reflejo del amor y de la misericordia de Dios. De tal manera, iglesia, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para darnos por otros. Y eso no es fácil. En nuestra humanidad pecaminosa y caída, tendemos a ser egocéntricos, tendemos a pensar solo en nosotros. En nuestra naturaleza caída y pecaminosa que vive en nosotros, que está aquí en nosotros, tendemos a pensar solamente en nosotros y en nosotros y en nosotros, en mis metas, mis sueños, mis planes, mis proyectos y todo lo mío. De tal manera que vivimos dentro de una burbuja, que vivo ahí solamente yo y vivo solamente en mis hijos, y los demás y el mundo y lo que pase a mi vecino, a los del frente, a los del otro lado, pues no es mi problema, no es mi situación. Y el mundo hoy en día está como está casualmente por eso, ¿cierto? Donde se ha perdido el amor, donde se ha perdido la misericordia. Antes nos asombrábamos porque mataban a alguien. Hoy la gente saca el celular para grabar cómo matan a alguien, ¿cierto? Para grabarlo,
para ver cómo se están dando de golpes dos muchachos del colegio. Y lo grabamos y se sube a las redes sociales y un montón de cosas, porque se ha perdido el amor, porque se ha perdido la misericordia, la verdad es esa. Y cada quien vela por lo suyo. Y eso no está bien, ¿verdad que no está bien? Eso no está bien. A veces hemos sido muy egocéntricos. Y quiero hacer una lectura en el libro de Nehemías. Búsquelo en su Biblia, por favor. Cuando yo leo esto, que lo he leído varias veces y muchas veces, este acontecimiento que nos narra Nehemías siempre ha retado mi vida y siempre me ha incomodado, y la verdad que siempre me ha hecho sentirme mal, porque me confronta mucho esta situación de Nehemías, esta narración, ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo 1, que son 11 versículos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a leer Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, que está después de Esdras. Dice Nehemías 1:1. Le doy tiempo para que lo encuentren, hermanos. Está muy antes de Salmos también, muy antes de los Salmos. ¿Ok? Muy antes de los Salmos. Está Salmos, está Job, está Esther y está Nehemías, por ahí más o menos, yo creo. Salmos, Job, Esther y llega Nehemías, ¿ok? O sea, devolviéndose hacia Génesis. Bueno, voy a hacer la lectura porque el tiempo siempre me gana. Dice así, Nehemías 1:1, y vamos a leerlo hasta el 11. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, el que narra la historia es el mismo Nehemías, ¿estamos de acuerdo? Y dice Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino, eso era el reino de Persia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones. ¿De dónde venían? Ellos venían de Judá. Y note, Nehemías les pregunta, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, verso 3, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Ayuné, dice, y oré delante del Dios de los cielos y le dije, vea la oración de Nehemías, le dijo, te ruego, verso 5, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quién oraba? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, le dice Nehemías a Dios, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por este momento. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Abrimos nuestro oído, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra toque nuestra vida y podamos aprender de ella, y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos edifique y nos confronte, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, y gracias porque podemos tener en nuestras manos este libro tan maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el pueblo de Israel había sido invadido por sus enemigos. Y esto le sucedió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel había dejado los mandamientos de Dios. Se había alejado de la obediencia del Señor, y Dios los castiga permitiendo que el imperio de Babilonia venga sobre ellos, los invada, deje la ciudad prácticamente que destruida y se lleva casi a todos hacia Babilonia. Y cuando los enemigos invadieron al pueblo de Dios, destruyeron todo a su paso. Y se llevaron a muchos en la cautividad, se los llevaron cautivos. Y la historia nos narra que Nehemías, quien era quien también había sido llevado en la cautividad, Nehemías llegó a ser el copero del rey de Persa. Nehemías tenía un puesto sumamente importante. Nehemías tenía un puesto de mucha confianza, porque no era cualquiera el que tenía ese puesto. No es que Nehemías le hacía copos al rey, ¿verdad?, que era el copero del rey, sino que Nehemías, la función de Nehemías siempre estaba a la par del rey. El rey estaba ahí en su trono con la reina, y Nehemías siempre estaba ahí a la par de ellos. Nehemías era un hombre de suma confianza, porque antes de que el rey probara el vino, Nehemías tenía que probarlo. Eso era por si el vino estaba envenenado. En aquel entonces se envenenaban a los reyes de esa forma. Así que el rey tenía que tener mucha confianza en Nehemías, saber que Nehemías, el vino que le estaba sirviendo, era un vino de mucha confianza, y que no había que tener absolutamente ningún temor. Nehemías estaba bien. Imagínese usted el puesto que tenía Nehemías. Nehemías estaba tranquilo, con un buen puesto, no tenía necesidad de nada. Nehemías hasta vivía dentro del mismo palacio. La cama, la ropa, la comida. Nehemías estaba sumamente cómodo, hasta que un día Nehemías le preguntó a algunos de sus hermanos que venían de Jerusalén, les dijo: ¿cómo están los judíos? ¿Cómo están los que escaparon, los que habían quedado de la cautividad de Jerusalén? Y la noticia que recibió Nehemías no fue muy grata para él. La gente que estaba en Jerusalén estaba en gran mal, le dicen ellos. Ellos le dan la respuesta a Nehemías y le dicen: Nehemías, los que están allá en Jerusalén están muy mal, en una condición muy triste. El muro de Jerusalén había sido destruido, derribado, y las puertas habían sido consumidas por el fuego. Y esta noticia que escucha Nehemías toca profundamente su corazón, hasta el punto que Nehemías cayó en llanto. Empezó a llorar. Lo tocó tanto, lo quebrantó tanto,
que hasta empezó a meterse en ayuno y en oración por el pueblo de Jerusalén. Lo que Nehemías empezó a sentir por el pueblo no fue lástima, que es lo que muchas veces nosotros sentimos. Lástima. Nehemías no empezó a sentir lástima, Nehemías empezó a sentir compasión. Compasión y lástima no es lo mismo. La compasión a nosotros nos lleva a hacer algo por aquello. Cuando tenemos lástima nada más decimos sí, pobrecito, pero nunca hacemos nada. Esa es la diferencia entre compasión y lástima. Lo que Nehemías sintió fue compasión. Lo que Nehemías sintió cuando escuchó la noticia en la condición en la que estaba su pueblo fue misericordia. Fue un profundo dolor que invadió la vida de este hombre. Ahora, Nehemías pudo haber pensado, o Nehemías pudo haber dicho dentro de él, bueno, que Dios los ayude. Nehemías pudo haber dicho, pobrecitos, Señor, ten misericordia de ellos. Nehemías pudo haber hecho eso nada más, pero no fue así. En los versículos del 5 al 11, dice la Biblia que Nehemías se postró delante de Dios y empezó a pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo y por los pecados de sus antepasados. En su oración Nehemías le recuerda a Dios, que él había dicho que si su pueblo se arrepentía, entonces él los perdonaría y los volvería a traer a su tierra. Así que Nehemías acude en su oración a la misericordia de Dios. Le dice, acuérdate de lo que le dijiste a tu siervo Moisés, le dice Nehemías a Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos que notar aquí es que Nehemías no está pensando en él. ¿Cómo está Nehemías en el palacio del rey? ¿Le falta comida? ¿Está mal de ropa? Nehemías no está pensando en él. Él está muy cómodo. Él está tranquilo. Él tiene un buen trabajo. No está pasando hambres ni ningún tipo de necesidad. Mas aún así lo vemos llorando y ayunando por la situación en la que están otros, por la ruina en la que se encuentran otros. Pero Nehemías no solamente llora y ayuna por ellos, sino que Nehemías está dispuesto a irse hasta Jerusalén y extenderle su mano ante la necesidad que tenían todos aquellos que estaban viviendo ahí. Es decir, Nehemías no se queda solamente en la oración, como muchas veces nosotros, y me incluyo, hacemos. ¿Sí? Oramos por la necesidad de aquel, pero no hacemos nada para ayudarle a suplir su necesidad. Oramos por la situación en la que se encuentra aquel, pero nada más. ¿Cierto? Nehemías ayuna, ora, pero no se queda ahí. Él está dispuesto hasta ir a Jerusalén a ayudar a sus hermanos que se encuentran allá. Por lo que Nehemías en el versículo 11 le ruega a Dios, leamos el verso 11, dice: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora ¿qué? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice, porque yo servía de copero, ¿a quién? Al rey. ¿Qué le pide Nehemías a Dios? Que le dé buen éxito. Es decir, Nehemías le está diciendo al Señor, dame buenos resultados. Ahora, el éxito que Nehemías le está pidiendo a Dios no es para él. No es para él. El éxito que Nehemías le está pidiendo a Dios es para el pueblo de Jerusalén, que están
de tal manera en la ruina y en la miseria. De tal manera que todo lo que Nehemías hiciera, estuviera sobre eso la bendición de Dios. Estuviera sobre eso la mano de Dios, pero no para beneficiarse él, sino para que el pueblo fuera beneficiado. No para beneficio, sino para que el beneficio fuera sobre el pueblo del Señor. Y le pide a Dios que lo ponga en gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Delante del rey, a quien él servía, delante del rey Artajerjes. ¿Por qué? Porque Nehemías está dispuesto a irse para Jerusalén y a construir los muros y levantar las puertas que habían sido consumidas por el fuego. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, hermanos, le hago esta pregunta: ¿quién era Nehemías para que Dios haya puesto en su corazón esa gran carga por el pueblo de Jerusalén? ¿Quién era Nehemías? ¿Era un sacerdote? No. ¿Era un levita? No, tampoco. ¿Era algún profeta de la nación? Tampoco. ¿Era un escriba? No, tampoco. ¿Era Nehemías un gran líder dentro de la nación? No, tampoco. ¿Quién era Nehemías? Era el copero del rey. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces pensamos que hay que ser el pastor de la iglesia para ayudar a otros. Porque a veces pensamos que tengo que ser el líder de tal cosa para poder ayudar y para poder extenderle la mano y aconsejar o levantar al caído. Porque a veces pensamos que tenemos que ser alguien dentro de la iglesia con un puesto para poder ayudar a otros. Pero cuán equivocados estamos si pensamos de esa manera. Amén. Dios nos quiere usar a todos. Dios lo quiere usar a usted. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere hacer de usted un instrumento en sus manos. Eso es lo que el Señor quiere. A veces decimos, dígale al pastor y dígale a aquel y dígale al líder. ¿Y usted? No, es que yo no. ¿Por qué usted no? No, es que yo soy solamente alguien que vaya al culto y nada más. Y estamos equivocados. Nehemías no era ni un sacerdote, ni un levita, ni un escriba, ni un profeta. Era el copero del rey. Y Dios pone en el corazón de Nehemías esa gran carga por ir a Jerusalén. Lo único que Dios quiere que usted y yo entendamos es que no se trata de usted. Nuestro pasar por este mundo no se trata de mí. Está bien, podemos tener metas y podemos tener proyectos, pero que esas metas y proyectos no nos hagan olvidarnos de nuestro prójimo y no nos hagan olvidarnos de la misión para la cual Dios nos creó y nos puso sobre esta tierra. Y una de las razones para las cuales Dios a usted lo creó y me creó a mí, porque le voy a decir esto: usted no hubiera nacido si Dios no hubiera querido. ¿Sí o no? Bueno, la pregunta es, bueno, Señor, ¿para qué usted permitió que yo viviera? ¿Para hacer plata? ¿Para tener grandes títulos académicos? ¿Para eso? ¿Para comprar propiedades y tener un montón? ¿Para eso Dios permitió que yo naciera? Yo no hubiera nacido si Dios no hubiera querido. Y si Dios permitió que yo naciera, si el Señor permitió que usted naciera, es porque Él tiene un plan, un propósito para la vida suya. Es porque Dios quiere que usted haga algo en este mundo. Para eso Dios nos creó y para eso Dios permitió que nosotros naciéramos. Estamos en este mundo para vivir para Dios y para la gloria de Dios, y estamos en este mundo para reflejarle al mundo la misericordia, el amor y la gracia de Dios hacia las demás personas. Lastimosamente muchas personas nacieron y han tomado su vida para hacer daño, para hacer mal. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo debemos de reflejar el amor y la misericordia de Cristo. Dios quiere usarlo a usted. ¿Cuántos dicen amén?
Y tal vez usted diga que yo no sé mucho de Biblia. Mire, con el amor usted demuestra mucho. Con ese amor usted demuestra mucho. Ahora no estoy diciendo que no aprenda Biblia. Sí, aprenda de la palabra del Señor y demás. Pero a veces para muchos es un freno eso. Y eso no tiene que ser así. Hay gente que tal vez dice, es que mira que yo no sé hablar muy bien. No importa, con el amor que usted le refleja a otra persona, el amor de Cristo reflejado en usted, tenemos que entender que no se trata de mí, sino que se trata de vivir por otros. Yo le pido al Señor, hermano y hermana, para que también en nosotros habite ese espíritu de misericordia y de compasión que hubo en Nehemías. Esté en la vida de nosotros. Que en lugar de estar pensando solamente en nosotros, pensemos también en aquellos que están siendo abatidos por el pecado. Por aquellos que están donde nosotros estuvimos en una ocasión. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O usted es muy bueno? Ninguno de los que estamos aquí somos buenos, hermano. ¿Sí? Todos pecamos, todos fallamos. Y usted también tiene una historia en el pasado cuando estaba sin Cristo. Muchos de los que están aquí fueron unos borrachos, drogadictos, anduvieron en adulterio, en fornicación. Y estamos aquí solo por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Y no tenemos que ver a aquellos que andan así, no tenemos que verlos debajo de nuestros hombros, sino que tenemos que verlos con misericordia, con amor y decirle, Señor, usa mi vida para restaurarlos, para levantarlos. Como así alguien en algún momento llegó a la vida suya y le habló de Cristo, y usted conoció a Cristo por el instrumento aquel que Dios usó en aquel momento. Aleluya. Pensemos también en aquellos que andan mal. Pensemos y oremos por aquellos matrimonios que han sido destruidos por el fuego del pecado. ¿No fue eso lo que hizo Cristo por usted? Cuando leo el libro de Nehemías, veo a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, leo para ustedes. Y Pablo le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tuvo misericordia de la condición en la que yo estaba. Cristo tuvo misericordia de la condición en la que usted estaba. Cristo pudo haber pensado, Cristo pudo haber dicho, ¿sabe qué? Lo siento mucho. ¿Sí o no? El Señor pudo haber dicho, lo siento mucho, todos ustedes se rebelaron contra mí. Todos ustedes cerraron el puño contra mí, lo siento mucho. Todos ustedes se deleitaron en los placeres pecaminosos. Y el Señor pudo haber dicho, ¿saben qué? Lo que ustedes se merecen, todos, es el infierno, el castigo eterno. El Señor pudo haber dicho eso, ¿sí o no? Sí. En Él no había pecado. Nadie puede levantar el dedo contra Dios y decirle, sí, pero es que usted también. ¿Quién puede acusar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, es que usted también? Recuerde que usted la otra vez, nadie puede decirlo. El Dios Santo está dispuesto a negarse a sí mismo y a tener misericordia por usted y por mí. Y llega a despojarse de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice el escritor de Filipenses, dice Pablo, sino que toma la forma de un siervo y vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros y se vació. ¿Están aquí conmigo? Cristo se vació por amor a usted, por amor a mí. Entregó todo lo de Él por amor a usted y por amor a mí.
Murió por usted y murió por mí en aquella cruz, hasta el punto que el Señor dice: ya no tengo más que darles, ya les di todo, ya les di todo, me vacié. ¿Usted entiende qué es vaciarse? Es no dejar nada. Y el Señor se vacía. Aleluya. Se dio totalmente por usted y por mí. Ya les di todo. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Ya no hay más, hermano y hermana. Ya no hay más. Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Y Cristo es lo que esta sociedad necesita. Cristo es lo que su vecino necesita, lo que su compañero de trabajo necesita, lo que su familia necesita. Ellos lo que necesitan es Cristo. No nos dejemos engañar por aquellos que dicen: lo mejor está por venir. ¿Han escuchado ustedes predicadores que dicen eso? Lo mejor está por venir, y la gente se emociona y todo el asunto. No se deje engañar por ellos, porque lo mejor ya vino. Lo mejor ya vino, y ese es Cristo. Y no estamos ahí a la expectativa a ver qué es lo mejor que va a venir. No, ya lo mejor ya vino, y ese es Cristo, Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el que perdona nuestros pecados y borra todas nuestras iniquidades. Ahora, Cristo, hermano y hermana, no hace esto, no viene a este mundo y muere en la cruz porque le deba algo a usted, o porque me deba algo a mí, porque tenga alguna deudilla ahí con nosotros, y entonces el Señor dice: bueno, les voy a hacer esta vueltilla, ¿verdad? Porque la otra vez ustedes me hicieron a mí esta otra vuelta. No, no, no. No porque Él nos debiera algo. ¿Le debe Dios algo a alguien? Dios no le debe nada a nadie. ¿Sí? El jueves en el culto de oración hacía esta lectura en Job 41:11, donde dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. ¿Quién me ha dado a mí algo para que yo tenga que pagárselo? Dice el Señor. Yo no le debo nada, yo no le debo nada a nadie. En el versículo 5 del texto de Filipenses que les acabo de leer, inicia diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Hay otras versiones que dicen: sientan ustedes lo mismo que había en Cristo. Y nosotros tenemos que ser una iglesia usada por Dios, que refleja el amor de Cristo, que refleja la misericordia, su gracia y su compasión. Que todo lo que hagamos, no lo hagamos pensando en nosotros y qué beneficio me trae esto. ¿Sí? ¿Qué beneficio le traía a Cristo morir por usted en la cruz? ¿Qué beneficio le traía a Él? Cristo puede haber dicho: bueno, está bien, yo voy, me meto entre los humanos, tomo forma de un hombre, camino con pies de hombres, como todos ustedes, me niego a mí mismo, muero en la cruz, ¿y cuál va a ser mi beneficio? ¿Qué voy a ganar yo? Amén. Todo lo que nosotros hagamos por otros, no lo hacemos pensando en nosotros, sino pensando en nuestra comunidad, pensando en nuestros jóvenes, pensando en nuestros niños, mujeres, hombres, familias, matrimonios. Que Dios nos dé éxito. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos dé éxito en el trabajo que hacemos para los niños de la comunidad. Que Dios nos dé éxito en el trabajo que hacemos con los jóvenes. Que Dios nos dé éxito con el trabajo que se hace con los matrimonios. Que Dios nos dé éxito con el trabajo que hacemos con nuestra comunidad y con nuestro país. Que Dios nos dé buenos resultados para hacer grandes cosas para la gloria de Dios, de tal manera que nuestra comunidad encuentre en esta iglesia un refugio para sus vidas. De tal manera que nuestra comunidad, las familias, sean libres de la esclavitud del pecado, para que de esa forma sus vidas puedan ser restauradas.
y que los matrimonios se encuentren en esta iglesia restauración y vida. Que el joven que era esclavo de las drogas sea libre. Que aquel que era un adúltero sea libre del pecado, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Sí? Y que si un día entra un hombre vestido de mujer aquí, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo vamos a reaccionar? Tacones, pintado, pelo largo, uñas bien pintadas, se sienta por ahí, se cruza de piernas. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Como un bicho raro? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a decir? Acaba de entrar el diablo a la iglesia. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál habrá sido la reacción de Cristo? ¿Cuál habrá sido la reacción del Señor? Alabamos al Señor. O lo vamos a abrazar, le vamos a decir bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Estamos para servirle. Él viene de una sociedad que lo desprecia y entra a una iglesia para ser despreciado. Como que no tiene sentido, ¿verdad que sí? No amamos ni aprobamos su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cierto? Pero sí vamos a apuntar por la restauración y que Él conozca a Cristo y llegue a ser una nueva criatura. Aleluya. ¿Cierto? Pero tenemos que empezar como empezó Nehemías. ¿Cómo empezó Nehemías? Nehemías empezó pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Fornicaciones, adulterios, pleitos, envidias, desobediencia hacia el Señor, indiferencias hacia su presencia, falta de compromiso con su obra, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que empezar pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. La misma iglesia del Señor, que el juicio comience por casa. La misma iglesia del Señor tiene que volverse al Señor y decirle: Señor, ¿sabe qué? Perdona los pecados de tu pueblo. Porque hemos pecado, porque nos hemos vuelto egocéntricos, Señor, porque se nos ha perdido el amor, porque hemos dejado tu presencia, porque nos hemos vuelto materialistas, porque nos hemos vuelto avaros, porque nos hemos vuelto conformistas y creemos que con ir al culto de la mañana ya cumplimos. Señor, perdónanos, porque dentro de la iglesia ha habido fornicación, porque dentro de la iglesia han habido pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido indiferentes ante la necesidad de otras personas. Nehemías ora y le pide perdón a Dios. Y Nehemías dice: perdona nuestros pecados. Y dice Nehemías: sí, los míos y los de nuestros padres. Perdónanos, Señor. Si verdaderamente deseamos levantar los muros de muchas familias, si verdaderamente deseamos restaurar las puertas de muchos hogares, entonces primero tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y volvernos a Dios de todo corazón y buscarlo en ayuno y oración. Esta semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar aquí en el parque como anunciaba ahora el pastor. ¿Sí? Y qué bueno es que usted llegue. Y qué bueno que usted se le acerque a un vecino que está por ahí en la puerta de su casa y usted le hable de Cristo. Qué bueno, hermano y hermana, que hagamos todas estas cosas. La semana que viene vamos a tener aquí a muchos niños de nuestra comunidad. Qué bendición es eso, y poder marcar el corazón de los niños de nuestra comunidad. Aleluya. Qué maravilloso ver a las maestras que han estado sacando tiempo haciendo ayudas visuales con sus cartulinas y con todo el asunto. Ver todo el trabajo, la logística y todo lo que lleva. La semana pasada tuvimos 2 noches para los matrimonios.
Todas esas cosas. Usted dice, bueno, yo no soy casado, pero usted conoce un matrimonio, lo hubiera invitado para que viniera. Nehemías no tenía ninguna familia en Jerusalén. Ahí no estaban sus papás, ahí no estaban sus hijos, no estaba su esposa. ¿Cómo estaba Nehemías? Nehemías estaba tranquilo, Nehemías estaba bien. Nehemías pudo haber pensado que el asunto no era con él, pero gracias a Dios que Nehemías no pensó así, ¿cierto? Él cedió por otros y estuvo dispuesto a incomodarse por otros. ¿Está usted dispuesto a incomodarse por otros? ¿Estaremos dispuestos nosotros como iglesia? La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Eso dice la Biblia. La Biblia nos dice quiénes somos nosotros. La Biblia nos identifica a nosotros como la sal, como la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y la sal se usaba en aquel entonces, hermano y hermana, para que las carnes o el pescado no se pudriera. Era un preservante la sal. Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de este mundo. Dios siempre ha actuado de esta manera. Él llama a otros para que se den por otros, para que reflejen a Cristo, su amor, su compasión. Esto no se trata de nosotros, hermanos. Esto no se trata de nuestra comodidad. ¿Qué es una vida cristiana? Sino reflejar a Cristo en nuestras vidas. La vida cristiana va más allá de venir a la iglesia y cantar 6 cantos y decir amén y aleluya y gloria a Dios. La vida cristiana va más allá que eso. La vida cristiana va más allá de saberse toda la Biblia. La vida cristiana va más allá que levantar nuestras manos. La vida cristiana va más allá que todo eso. No podemos ser una iglesia religiosa. Voy terminando, hermanos. Dios llamó a Moisés cuando Moisés estaba tranquilo. Moisés había salido de Egipto, no era esclavo, ya estaba casado, tenía hijos, pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Parece que ya Moisés tenía la vida hecha, ¿sí o no? Ya Moisés parece que tenía la vida hecha, casado, con hijos, y tenía trabajo también. Parecía que Moisés ya está tranquilo, tenía la vida hecha. Ya no era esclavo de nadie. Pero un día Dios se le aparece y le dice que vaya a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Empezó Dios a qué? Empezó Dios a incomodarlo, tan tranquilo que estaba. Mi esposita, mis hijos, sacaba las ovejitas a pastear y a comer, tomar agüita y me las traía otra vez. Tan tranquilo que estaba Moisés. Pues viene Dios y le dice, Moisés, quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Amén. En ese momento Moisés tiene una renuncia a él mismo. En ese momento Moisés tiene que renunciar a sí mismo y darse por otros. Aleluya. Y darse por otros. Por las familias que estaban esclavizadas en Egipto. Moisés pudo haber dicho, pues yo no estoy ya esclavizado en Egipto, aquí estoy. Mi doña, los chiquillos y todo. Y Dios le dice, no, vaya y saque a los que están esclavos. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo, siendo un judío. Dios lo llama para que vaya a los gentiles. Y Dios le dice a Ananías, ve y ora por ese hombre, porque instrumento escogido me ha sido. Pablo le dice al Señor, Señor, ¿qué le dijo? Que el pastor ha hablado algunos domingos anterior. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?
Muchos lo único que hacen es existir. Otros viven. Otros existen nada más. Otro día más. Y han caído en una rutina de vida, sin reflejar el amor de Cristo por otras personas. Dios nos da la oportunidad para ser de bendición para otras personas. Hay muchas formas de dar, hay muchas formas de ser de bendición para alguien. Un abrazo puede significar mucho para una persona, ¿sí o no? Un consejo, unas palabras de aliento, la oración, ayudar económicamente. Hay muchas formas en las que podemos ser de bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo la historia de Nehemías en el capítulo 2, porque Nehemías alista maletas y un día el rey lo ve muy triste y le dice el rey a Nehemías: Nehemías, ¿qué es lo que le pasa? Lo veo con su semblante muy decaído. Estoy parafraseando el texto. Eso era peligroso, usted sabía. El rey podía haber mandado a matar a Nehemías por verle el rostro decaído. ¿Saben por qué? Porque si él está al lado del rey y Nehemías está triste, la tristeza de él puede contagiar al rey. Por eso los reyes tenían buzones que los hacían reír y todo el asunto, para que el rey se mantuviera alegre, porque era importante que el rey estuviera alegre para que el pueblo estuviera bien. Y el rey le dice a Nehemías: Nehemías, veo tu rostro decaído, ¿qué es lo que le pasa? Y ya Nehemías le cuenta, le dice: mi pueblo está muy mal. Y el rey le dice: ¿y qué pides? Y Nehemías le dice: déjame ir a mi pueblo. Nehemías se va y levantó los muros y restauró las puertas en 52 días. Léalo, siga leyendo esa historia, es maravillosa. Dios quiere usarlo a usted, hermano y hermana. Amén. Espero en el Señor que el Espíritu Santo de Dios nos incomode y no nos deje caer en una vida cristiana religiosa, y nos incomode y podamos hacer más cosas para la gloria de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has permitido estar aquí. Cuánta necesidad, Señor, hay en el mundo. Cuántas situaciones, Señor. A veces cerramos las cortinas de la casa, cerramos las puertas, y lo que hay adentro de ahí, de la puerta para adentro, es lo que nos importa, y lo que está afuera, que cada quien ve a ver cómo hace. Señor, no queremos ser así. Queremos reflejar el amor tuyo. Queremos estar dispuestos, Señor, a darnos por otros, a incomodarnos por otros, a ser de bendición, Señor, a reflejar el amor tuyo, la misericordia, la bondad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, bendice esta iglesia, todos los proyectos, la escuela de verano que viene, Señor, esta semana. Que podamos, Señor, alcanzar a muchos niños y dejarles sembrada la semilla de tu palabra. Las 3 noches, Señor, que tendremos, Dios, de evangelismo, donde predicaremos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos uses. Oramos por nuestros vecinos de alrededor, Señor, que ellos sean tocados por el poder tuyo, Dios del cielo. Y que las puertas de muchas familias que han sido consumidas por el fuego del pecado, podamos nosotros, tu iglesia, siendo usados por ti, Señor, restaurar esas familias. Te pedimos que tú nos uses. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, no soy pastor, no soy líder, pero Señor, quiero ser usado por ti, Señor. Quiero que tú me uses para ser de bendición a otros. No quiero pasar por este mundo, Señor, pensando solamente en mí, mis sueños, mis planes, mis proyectos. Sería yo egocéntrico. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.